Pongamos en práctica lo aprendido acerca de las tuplas y las listas. Empecemos por las tuplas. Las tuplas son colecciones de Python que nos permiten almacenar datos de distinto tipo y que una vez que las creemos no pueden modificarse a lo largo de la ejecución del programa. Es decir, son elementos u objetos inmutables que no pueden cambiar. ¿Cómo creamos una tupla con elementos predefinidos? Tenemos que crear una variable, en este caso tupla 1, y a eso le vamos a asignar unos elementos ubicados entre paréntesis. Entre los paréntesis vamos a colocar los valores que van a corresponder a los números pares. 2, 4, 6, 8 y 10. Quiere decir que estamos conformando una tupla con estos valores predefinidos. Si imprimimos la variable tupla 1, veamos el resultado. Tenemos una tupla con los elementos que corresponden a los números pares entre el 2 y el 10. Si queremos confirmar el tipo de dato de la tupla, podemos imprimir la tupla 1 y la vamos a colocar como argumento del método type. Veamos el resultado. Efectivamente tenemos una tupla. Miren que aquí sale el tipo de objeto pertenece a la clase tupla. Tenemos una tupla con algunos elementos. También podemos construir una tupla vacía. Para ello vamos a colocar una variable que se va a llamar tupla2 y escribimos la palabra tuple. De esta forma estamos creando una tupla vacía. Vamos a colocar la impresión por pantalla de tupla2. Podemos apreciar que se genera una tupla vacía. Ahora bien, también podemos utilizar el constructor tuple para crear una tupla con elementos predefinidos. Para ello tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a colocar una tupla 3 y dentro del constructor tuple vamos a colocar una lista de elementos. En este caso vamos a colocar 1, 2 y 3. Si imprimimos el valor de la tupla, vamos a copiar esta línea de aquí y reemplazamos. Imprimimos la tupla 3 y el tipo de la tupla, vamos a ver los resultados. Vamos a comentar los anteriores y ejecutemos. Bueno, nos dice, hay un error en la variable tupla. Miren que aquí coloqué tupla y es tuple. Entonces vamos a corregir acá a tupla 3 y ejecutemos nuevamente. Vemos que tenemos la tupla con los 3 elementos que la constituyen, separados por comas, y en este caso todos los datos son de tipo string. Podemos también cambiar por dato tipo numérico e incluso colocar un booleano. Ejecutemos y vemos el resultado. Seguimos confirmando que el objeto creado es de tipo tupla. ¿Cómo accedemos a los elementos de una tupla? Los elementos de una tupla comienzan o se pueden acceder a través de índices que comienzan con el número 0. Es decir, para este caso, la primera posición equivale a 0, la segunda al 1, la tercera al 2 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de elementos que tenga la tupla. Si yo escribo, por ejemplo, vamos a colocar por acá, animales, y coloco en la tupla león, cabra, perro y gato, el elemento león sería la posición 0, está en el índice 0. Luego cabra está en la posición 1 o índice 1, perro está en el 2 y gato en el 3. Entonces yo puedo decir, quiero imprimir lo que está en la tupla en la posición 3.
Ejecutemos el código. Nos dice, la variable animal no está definida. Ok, miren, no es animal, es animales. El nombre de la tupla, luego entre corchetes, el índice o la posición en que se encuentra el elemento que queremos conocer o consultar. Ejecutemos de nuevo y aquí tenemos que es gato. Posición 0, 1, 2 y 3. Si quisiera conocer la posición 1, nos debe devolver la palabra cabra. Ejecutamos y tenemos la palabra cabra. Ahora bien, si yo quisiera cambiar el elemento cabra por otro, por ejemplo, intentar hacer lo siguiente, animales, y asignarle en el índice 2 el valor tigre, por ejemplo, y ejecutamos esta instrucción o este código, nos va a generar un error, porque nos dice que el objeto tupla no soporta la asignación de ítems, es decir, no se puede asignar un valor directamente a una posición. ¿Por qué? Porque la tupla no se puede cambiar de esta forma, es un elemento que es inmutable. Continuemos con las listas. Las listas son otro tipo de colección de Python que también permiten almacenar datos de distinto tipo, pero las listas sí pueden ser modificadas a lo largo de la ejecución del programa, es decir, que son elementos mutables. ¿Cómo creamos una lista con elementos predefinidos? Tomamos una variable, en este caso lista 1, y entre corchetes, a diferencia de las tuplas que son paréntesis, las listas se crean con corchetes. Colocamos entre corchetes los elementos que queremos que hagan parte de la lista. Por ejemplo, el número 2, 3, vamos a colocar la palabra 4 y vamos a colocar aquí un booleano, false. Lo que quiere decir que al igual que las tuplas, la lista también puede almacenar valores de distinto tipo de datos. Imprimimos la lista 1 y veamos el resultado. Tenemos creada la lista y miren que el elemento, el contenedor, comienza con corchetes y termina con corchete que cierra, corchete que abre y corchete que cierra. La tupla son paréntesis, un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, como vimos anteriormente. Aquí tenemos el ejemplo de la tupla y aquí tenemos la lista. Esta es la forma más rápida de crear listas con elementos predefinidos. También podemos crear listas con el constructor list. Por ejemplo, lista 2 es igual a list. De esta forma estamos creando una lista vacía que no tiene elementos. Si imprimimos la palabra lista 2, la variable lista 2, perdón, vamos a comentar este código de acá. Tratemos de comentar cualquier otro código que no estemos utilizando y ejecutemos la celda. Vemos el resultado, una lista vacía, no tiene elementos. Ahora bien, puedo colocarle los elementos dentro del constructor list. Mira que nos dice, si no se le otorga un argumento a list, el constructor no va a crear una nueva lista vacía. El argumento debe ser un iterable si se especifica, es decir, podemos colocar aquí elementos que se puedan iterar. Vamos a colocar en este caso los números 2, 3, 4 y 5. E imprimamos lista 2. En este caso nos va a decir, mire, la lista esperaba al menos un argumento y se le dieron 4. Es decir, tenemos que darle un elemento iterable para poder crear una lista. Vamos a pasarle todos estos elementos como una tupla y ejecutemos. Como le pasamos al list una tupla con elementos que se pueden recorrer, entonces él a partir de esos elementos nos creó una lista. Esta es una forma de crear listas a partir del objeto list dándole un argumento a ese constructor.
Por lo general, lo que más se usa es crear las listas de forma manual, como lo vemos acá. Ahora bien, ¿cómo accedemos a los elementos de una lista? Para acceder a los elementos de una lista, utilizamos los índices, así como hicimos con las tuplas. El nombre de la lista y entre corchetes la posición o índice que queremos conocer o de la cual queremos conocer su valor. Vamos a colocar la 3. Quiere decir que nos va a devolver 0, 1, 2 y 3. Nos debe devolver el 5. Entonces vamos a imprimir el valor que se encuentra en el índice de la lista 2 en la posición 3. Ejecutemos y nos dice que es 5. Si imprimo la posición 0, nos va a devolver el primer elemento de la lista. E incluso, si le digo que me imprima menos 1, me va a devolver la última posición. ¿Por qué? Porque también podemos recorrer las posiciones o los índices de una lista en orden inverso. Dejémoslo como estaba anteriormente con la posición 0. Ejecutemos y obtenemos el mismo resultado en este caso, que sería número 2. Ahora practiquemos el slicing de listas y tuplas. El slicing es una operación que nos va a permitir extraer secuencias de datos de las listas y tuplas partiendo de una posición inicial hasta una posición final. También se le conoce como el troceado o hacer rebanadas de los datos de las listas y tuplas. Por ejemplo, tenemos una lista llamada salvajes que contiene nombre de animales salvajes. Cebra, lince, elefante. Esta lista tiene 4 elementos y sus índices van desde el 0 hasta el 3. Si quiero extraer elementos con slicing, coloco el nombre de la lista o de la tupla y luego los corchetes. Luego dentro de los corchetes vamos a colocar un valor inicial o un índice inicial, luego vienen 2 puntos y luego viene un índice final hasta donde vamos a extraer. Pero a ese índice final siempre le vamos a restar 1. Entonces, si quiero extraer en este caso la cebra y el lince, diría, voy a comenzar en la posición 1, sería 0 y 1, y el lince está en la posición 0, 1 y 2. Pero como tenemos que restarle 1 a la posición final, diría hasta la posición 3. De esta forma, estaríamos extrayendo desde la posición 1 hasta la 2. Si imprimimos el resultado, vemos que tenemos los datos de la cebra y el lince. Ahora, si yo no le indico ningún valor en la posición inicial, él va a empezar desde 0, desde la primera posición. En este caso va a incluir león, cebra y lince. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Recordemos que el valor final siempre se le resta 1. Por el contrario, si no indicamos el valor final, pero sí indicamos la posición inicial, él va a moverse desde esa posición inicial hasta el final. Sería 0, 1 y 2, nos va a mostrar lince y elefante. Ejecutemos y tenemos lince y elefante. Ahora, cuando queremos extraer toda la lista, todos los elementos de una lista, diríamos, no colocar nada en la posición inicial y no colocar nada en la posición final. Esto va a asegurarse de que tú recorras toda la lista desde el principio hasta el fin. Si ejecutamos, tenemos el resultado. Y de esta forma trabaja el slicing de las listas y tuplas. Si yo cambiase los corchetes por llaves para convertir la lista en una tupla, vamos a ver que el resultado es el mismo, porque vamos a estar haciendo rebanadas o slicing sobre una tupla. Veamos los cambios. El resultado es que ahora todos son tuplas. Cambió los corchetes por las llaves. Volvamos a dejarlo como estaba anteriormente.
y aquí dejamos la llave que cierra. Ejecutemos el código y tenemos nuevamente el slicing de las listas. Ahora veamos el recorrido de listas y tuplas. Es importante tener en cuenta que existe en Python una función llamada len que nos va a permitir obtener el tamaño de un objeto. En este caso dice que es un contenedor. Puede ser una lista, una tupla, una cadena e incluso otros tipos de estructuras. Si en este caso le decimos que lista de animales, vamos a colocar aquí una lista que diga elementos y digo fuego, tierra, aire y agua. Tenemos 4 elementos y le digo, dime cuál es el tamaño de la lista de elementos. Vamos a imprimirlo. Y nos va a decir, tiene 4 elementos. Su longitud o tamaño es 4 ítems, 4 elementos. Entonces la función len nos va a devolver el tamaño el tamaño o la cantidad de elementos o número de ítems que tiene un elemento, un objeto o un contenedor. Si esto es una tupla, vamos a convertirla en tupla, los paréntesis, y ejecutamos. Bueno, nos dice, nos faltó aquí la comillita, ejecutemos nuevamente y tenemos que el tamaño de la tupla es 4 elementos. Vamos a devolverlo a lista. Y ejecutemos 4 elementos. Ahora, cuando hacemos recorridos de las listas, las tuplas y otros elementos, muchas veces utilizamos la función range del for, por ejemplo, for i in range, para recorrer esos elementos a través de sus índices. Y para poder recorrer por cada índice necesitamos saber cuál es el tamaño de ese elemento. En este caso, de la lista de elementos. Diríamos, for i in range, recórreme, la iba a iterar desde 0. Acuérdense, cuando le damos solamente un valor al range, él empieza a contar desde 0, es decir, desde el índice 0 hasta el tamaño de la lista. En este caso le diríamos hasta el tamaño de elementos. El tamaño de elementos es 4. Pero cuando le damos aquí, por ejemplo, un valor de 4, recordemos que este valor de parada se le resta 1. Es decir, que vamos a estar iterando desde el 0 hasta el 3 o la posición 3. Entonces, si le digo, vamos a recorrer la lista hasta el tamaño de esa misma lista, sería desde 0 hasta 3. Porque el tamaño de la lista es 4 menos 1 da 3. Entonces, en ese momento podemos decir print, y si le digo imprímemela ahí, él simplemente va a imprimir los índices. Si lo ejecuto, vemos que los índices son 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Si quiero acceder a los elementos que están dentro de esa lista, tendríamos que utilizar el nombre de la lista y entre corchetes la variable que está iterando, que en este caso es i. Si ejecutamos, vamos a poder acceder a cada elemento que está en esa posición colocando el nombre de la lista y entre corchetes el valor de la variable contadora, en este caso que está iterando, o la variable de control i. Aquí podemos hacer comparaciones, por ejemplo, si elementos sub i, si en algún momento el dato es igual a la palabra aire, entonces podemos decir print, encontré el elemento aire, y podemos incluso hacer un break y terminar el ciclo. Ejecutemos. Bueno, vamos a comentar esta línea de acá.
Ejecutemos y aquí tenemos el elemento. Cuando llegó al elemento aire, que es la posición 2, 0, 1 y 2, hacemos un break, mostramos el mensaje y hacemos un break y se sale del ciclo. También podemos recorrer una lista o tupla de la siguiente forma, no a través de los índices, sino iterando directamente por cada elemento dentro de la tupla o la lista. Sería así: for i, o puede ser for elemento, in elementos. Este nombre de la variable puede ser cualquiera, puede ser i, j o el que usted desee. Y aquí puedo mandar imprimir directamente elemento. Aquí no va a iterar sobre los índices, sino sobre el contenido o el dato que está almacenado en cada posición. Anteriormente lo hacíamos sobre la posición y luego accedíamos al elemento o al dato que estaba en esa posición. Aquí lo estamos haciendo directamente sobre los datos que están en la lista. Si ejecutamos este código, miren que nos va a devolver directamente los datos que están en cada posición de la lista. Ahora vamos a ver algunos métodos para modificar listas. Si queremos crear una lista vacía, hemos visto que puedo crear una lista vacía. En este caso voy a colocar lista 1, colocando el constructor list. O también podemos colocar los corchetes vacíos. Esto me está creando una lista vacía. Como yo quiero agregarle elementos a una lista, yo puedo utilizar la función append. Append siempre va a ingresar elementos en la lista desde el final de la lista. Si le digo lista 1.append, agrégale el valor 1 e imprimo la lista 1 y ejecuto, vemos el resultado. Me crea una lista con un primer valor. Si le digo ahora, agrégame ahora el elemento 3 y le digo, imprímeme nuevamente la lista, vemos que append va a insertar los elementos siempre desde el final de la lista. Podemos hacerlo también dentro de un ciclo. Por ejemplo, for i in range hasta el número 5, es decir, que va a llegar hasta 4. Son 5 iteraciones, pero va a contar de 0 al 4. Le puedo decir lista 1.append y agrégale el valor que tenga la letra i, que en este caso van a ser los números entre el 0 y el 4. Y luego, cuando termine el ciclo for, vamos a imprimir lista 1. Si ejecuto, vemos el resultado. A la lista anterior le agregamos al final los elementos entre el 0 y el 4. Extend es una función que va a permitir tomar una lista y en ese momento agregarle, dice, extender una lista agregando elementos desde un iterable. Es decir, yo puedo colocar otra lista y que esos elementos se sumen a esa lista, extender la lista. Por ejemplo, le digo, extiéndeme esta lista y agregale, por ejemplo, los números pares, 2, 4, 6, 8 y 10. En ese momento estoy tomando estos elementos y voy a agregárselo a la lista 1 para extenderla. Si imprimimos lista 1, veamos el resultado con extend. Vemos que extendimos la lista con los elementos que indicamos al final. También podríamos tener otra lista, por ejemplo, que diga planetas, y tengo una lista y digo Tierra, Júpiter, Saturno. Si yo, en lugar de colocar aquí el iterable, coloco otra lista, veamos el resultado. Ejecutemos y aquí lo tenemos. Extendemos la lista, los elementos de la lista, agregándolo a partir de otro. Ahora, el método insert nos permite insertar un elemento en una posición específica.
Por ejemplo, voy a tomar la lista planetas y le voy a decir insert, y yo quiero que en la posición 1, en esta posición vamos a insertar el planeta Marte. Entonces le digo, insértame, mire que aquí nos dice el índice en el cual, o la posición en la cual queremos insertar el elemento y luego de la coma que vamos a insertar. Entonces le voy a decir, en la posición 1, coma, insértame el planeta Marte. Si imprimo planetas, veamos el resultado. Nos muestra que donde estaba Júpiter insertó Marte y desplazó los elementos hacia la derecha. Si le quiero insertar otro elemento más, puedo hacerlo de esta forma. Voy a insertarlo en la última posición, sería 0, 1, 2, 0, 1, 2 y 3. Entonces, como quedó con 3 elementos, voy a colocarle aquí Urano. Si ejecutamos, vemos el resultado. 0, 1, 2 y 3, y en la posición 3 inserté Urano y desplazó a Saturno. Es decir, que él inserta un elemento en la posición que le digamos. Ahora, el método POP de una lista permite que puedas eliminar elementos de la lista desde el final. Sería planetas.pop. Si lo dejo así, como lo tenemos en pantalla, estaríamos eliminando siempre el último elemento. Por ejemplo, voy a repetir la sentencia 2 veces y mando imprimir la lista planetas. En ese momento, si imprimo, me debe eliminar los últimos elementos que vimos acá, que serían Urano y Saturno. Entonces, ejecutemos y veamos el resultado. Eliminó desde la última posición los dos elementos porque llamamos o invocamos el método 2 veces. Ahora, también le podemos decir al método POP un valor o una posición para que nos devuelva, para que nos elimine lo que está en esa posición, en ese índice. Por ejemplo, si yo le digo, elimíname en POP lo que está en la posición 0, él me va a eliminar el primer elemento y voy a mandar a imprimir planetas nuevamente y debe eliminarme Tierra. Por lo tanto, debe quedar Marte y Júpiter. Eliminó la primera posición, que es el índice 0, y anteriormente había eliminado las dos últimas posiciones. Por último tenemos remove, que nos va a permitir a partir de un contenido o de un string eliminar un elemento. Es decir, va a encontrar el elemento y lo va a eliminar. Aquí nos dice, por ejemplo, remove, que vamos a decirle elimíname a Marte. Si yo le digo print planetas, veamos el resultado. Eliminé no por la posición, sino por el elemento o el dato que está en la lista. Busca la primera coincidencia y la va a eliminar. Allí lo tenemos. Para finalizar, realicemos los siguientes ejercicios. Tenemos una lista de valores en la línea número 1. El enunciado nos pide lo siguiente. Primero, solicitar al usuario un valor a buscar dentro de una lista. Si el elemento existe dentro de ella, contar las veces en que aparece. De lo contrario, mostrar un mensaje indicando que el elemento buscado no se encuentra en la lista. Segundo, calcular el promedio de los valores encontrados en la lista y mostrarlo por pantalla. Entonces, como ya tenemos la lista, capturemos el valor a buscar. Vamos a hacer un input. Y esto lo vamos a convertir a entero, como ya hemos venido haciendo. Vamos a iterar sobre la lista
por cada valor que se encuentre dentro de la lista de valores, es decir, que la variable valor va a iterar en cada posición, en cada elemento, pero no por el índice, sino directamente al valor. Si en este momento imprimimos valor, vamos a colocar aquí simplemente un valor cualquiera, vemos el resultado. La variable valor está iterando directamente sobre cada uno de esos valores dentro de la lista. Entonces vamos a comparar. Si valor es igual a lo que tiene valor buscar, entonces podemos aquí, por ejemplo, imprimir encontrado. Vamos a probar nuevamente y voy a digitar el valor 15. Nos dice encontrado y encontrado. En el momento en que lo encontró, mandé imprimir encontrado. Quiere decir que esta comparación está funcionando bien. Vamos por buen camino. Nos dice que cada vez que lo encuentre o que encuentre un valor, que cuente cuántas veces se encuentra. Entonces vamos a declarar un contador que vamos a inicializar en 0 y cada vez que encuentre ese valor vamos a incrementar el contador en 1 para que lo cuente. Entonces yo puedo imprimir aquí contador para darme cuenta cuántas veces lo encontró. Si ejecutamos y coloco nuevamente el 15, nos dice que lo encontró 2 veces. 15 y 15. 2 veces. Entonces, vamos a quitar esto de acá. Pero resulta que cuando hacemos las iteraciones puede que al final no se encuentre el valor. Entonces, en este caso se recomienda que utilicemos una variable true o una que nos permita de alguna manera preguntar al final si se encontró o no el valor una vez que iteró toda la lista. Voy a colocar la variable encontrado y va a inicializar en false. Quiere decir que vamos a asumir desde un principio que no se ha encontrado nada y que luego vamos a comenzar a buscar. Entonces, en el momento en que encuentre el valor, yo le voy a decir que encontrado es igual a true. Cuando encuentre el valor la primera vez, entonces es true. Cuando ya finalicen toda la iteración, todas las iteraciones del ciclo, voy a preguntar por el estado de esa variable. Preguntaría si encontrado es igual a false, es decir, si llegó hasta el final de toda la operación, de todo el ejercicio y siguió en false, quiere decir que nunca se encontró. Entonces voy a imprimir print elemento no encontrado. En caso contrario, si en algún momento cambió a true, es porque lo encontró. Y diríamos elemento encontrado y vamos a colocar la cantidad de veces. Sería contador y la palabra veces. Vamos a probar el ejercicio y veamos cómo funciona. Ejecutamos. Voy a colocar el valor 0 que no se encuentra y me dice elemento no encontrado. Vamos a quitar este print que está por aquí. Ejecutemos de nuevo y coloquemos un valor que se encuentra, el 30, elemento encontrado 2 veces. Vamos a colocar uno que esté una sola vez, por ejemplo el 100. Elemento encontrado una vez. Bueno, aquí habría que colocar simplemente la corrección. ¿Ves? O veces. Dependiendo de cómo se lea. Listo. Ahora, nos dice el ejercicio que también tenemos que tener un promedio de los valores
contenidos en la lista. Es decir, cada vez que yo leo un valor, en este caso, lo voy a acumular. Entonces yo voy a acumular esos valores que estoy leyendo de la lista. Por lo tanto, la variable acumuladora también la voy a inicializar en 0. Entonces en acumulador voy a ir sumando el valor que voy encontrando. Dice calcular el promedio de los valores de la lista y mostrarlo por pantalla. Entonces al finalizar puedo colocar aquí, después de todo el ciclo, print el promedio de los elementos de la lista es, y colocamos acá acumulador entre la cantidad de elementos de la lista. La lista tiene, vamos a calcular la cantidad de elementos que sería la longitud de valores. De esa forma estaríamos calculando el tamaño de la lista, cuántos ítems tiene, que son 12, y eso pues lo vamos a dividir primero, lo acumulado entre la cantidad de elementos. Eso nos daría el promedio. Entonces, vamos a ejecutarlo. Valor a buscar en la lista, 3. Elemento no encontrado y el promedio de los elementos de la lista es 38.08. Otra ejecución, 15. Elemento encontrado 2 veces y el promedio de los elementos es el mismo, 38.08. Continuemos con el segundo ejercicio. Nos dice, escribir un programa que almacene las asignaturas de una carrera, por ejemplo, matemáticas, física, química, historia y lengua, en una lista llamada subject. Luego, pregunta al usuario la nota obtenida en cada asignatura y elimine de la lista original las asignaturas aprobadas. Al finalizar, el programa debe mostrar por pantalla las asignaturas que el usuario tiene que repetir. Entonces, vamos a crear la lista subject con estos nombres de asignaturas. Vamos a copiarlos, creamos nuestra lista, pegamos los valores y los colocamos entre comillas. Ya tenemos nuestra lista. Entonces, vamos a crear una lista de aprobadas, porque mira que nos dice que tenemos que tener las asignaturas aprobadas. Entonces voy a crear una lista aprobadas y la vamos a tener allí para utilizarla posteriormente. Vamos a iterar sobre la lista de subject. Entonces vamos a colocar aquí for asignatura, por cada asignatura que está dentro de la lista subject. Entonces vamos a preguntar una calificación y vamos a colocar float y preguntamos por esa calificación. Vamos a colocar aquí input y coloquemos calificación de la asignatura y colocamos el valor, sería asignatura. Ahora, cada calificación la vamos a guardar en aprobadas. Entonces, en aprobadas, vamos a preguntar lo siguiente. Si vamos a colocar que la calificación es mayor o igual que 7, vamos a tomar calificaciones entre 1 y 10. Entonces yo diría aprobadas, agrégale, si la calificación de esa asignatura es mayor o igual a 7, agrégale asignatura. O sea que aprobadas no va a guardar notas, sino los nombres de las materias aprobadas. Cuando esto termine, vamos a imprimir aprobadas para mirar el resultado. Ejecutamos
Calificación en matemática, vamos a colocar 7, física 7, química 5, historia 6 y lengua 9. Vemos que aprobadas guarda las asignaturas en las cuales la nota pasó por la condición, es decir, la condición fue verdadera. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, a partir de las aprobadas, eliminar de la lista original, como lo dice aquí, elimine de la lista original las asignaturas aprobadas. Es decir, que la lista original, que es esta, nos debe quedar con las asignaturas que debemos repetir, indicando eso en el mensaje. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a recorrer por cada asignatura en aprobadas. Podemos utilizar la misma variable asignatura. Vamos a recorrer ahora aprobadas y vamos a mirar eliminar de la lista subject, en este caso subject, vamos a remover lo que tenga la variable asignatura que se encuentra en la lista de aprobadas. Luego imprimimos el mensaje que nos diga asignaturas por repetir y colocamos la lista. Sería subject. Ejecutemos, coloquemos notas 8, 4, 9, 2 y 7. Las asignaturas aprobadas son matemáticas, química y lengua, y las asignaturas por repetir son física e historia.